¿En qué estábamos estudiando? ¿Qué venimos hablando los domingos? Vivir en el Espíritu, ¿está bien, pastor? Pastores, vivir en el Espíritu, perfecto. Y hablamos de que el Espíritu habita en nosotros, el Espíritu habita en nosotros, y esto es bueno, tenerlo presente. Me acuerdo que lo que es el tema este del Espíritu Santo ha traído controversias. Los que tenemos por ahí más de 20 años de creyentes sabemos que hemos pasado por etapas en donde se hablaba de que tenías que tener un segundo bautismo, donde tenías que, si no hablabas en lengua, no habías sido convertido. Tuvimos libros que se llamaban Buenos días Espíritu Santo, y tantas cosas pasaron. Pero lo que yo quiero rescatar es la palabra de Dios, es el mensaje de que habita el Espíritu Santo en nosotros. Si hiciste una decisión sincera y de corazón por Cristo, el Espíritu Santo habita en tu vida. Y es todo un proceso. Esta canción decía tantas cosas como me rindo y entrego, y está bueno desafiarse, pero no es fácil. Sabemos que lo que vivimos día a día no es fácil muchas veces rendirse. Y fui probado esta semana también. Uno prepara el mensaje, tuve la oportunidad, porque el pastor me dijo hace tiempo que iba a predicar, no estaba el tema de esta serie que íbamos a hacer, estaba pensando, pero cuando tenés tiempo para pensar sobre el mensaje, se te vienen muchas cosas y también sos desafiado. Sos desafiado a no responder en nuestra naturaleza humana. Somos desafiados, es decir, pero mirá que vas a predicar del... ¿cierto? No solamente por la predicación, mi hermano, pero es como que uno está más sensible a esto, ¿no? Y como decíamos, se habló de que el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Qué más? ¿Cuál fue el segundo mensaje? Que el Espíritu, ¿qué hace? No los escucho, ¿están despiertos? ¿Están conmigo? Nos guía. Ese fue el mensaje del pastor Víctor el domingo pasado. El Espíritu nos guía. Y hoy queremos el Espíritu Santo desea transformarte. El Espíritu Santo quiere cambiar nuestro interior. Y ahí es donde vamos a ver su gloria y su poder también. Pero quería, a modo de poder conceptualizar la verdad que nos dejó el Señor en su palabra, que el Señor les era fundamental manifestarle a los discípulos que era necesario que Él se fuera. En San Juan 16, 7 y 8, como para introducirnos ya en el tema, el Señor les dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga el Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu es el que convence. El Espíritu Santo es el que va a convencer de un cambio en tu vida. Pensaba en esto también, les iba a traer, ¿tienen presente un cable coaxil? Un cable de electricidad. Por dentro va energía, va una señal. Y la carcasa, podríamos decir que somos nosotros. Y lo que va por dentro es esa señal, que puede ser buena, que puede estar distorsionada, puede estar saturada, se puede cortar. Entonces, el Espíritu Santo es eso, está en vos, está con vos y en nosotros en cuanto se reúne el pueblo. Pero el Señor le manifiesta esto a sus discípulos. Acá por una cuestión de tiempo uno toma estos versículos, pero ahí sigue diciendo que el Espíritu iba a venir para guiarlos a toda verdad. Yo acá no quiero, un poco el pastor Víctor se detuvo en esto y habló, pero yo quiero destacar esto, que el Señor se tenía que ir para enviar al Consolador. Y quiero destacar esto, que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y yo pregunto, si el Señor me quiere convencer, su Espíritu Santo me quiere convencer de que soy un pecador, sí que quiere transformarme, como decía el título.
Porque vivimos una vida, pensaba esta semana, y a veces uno no quiere dar nombres, ¿no? Pero con esto de la política y esto, cómo algunos están tan subidos en una soberbia, en creyendo, había uno que decía, yo soy el jefe de la campaña, yo soy el jefe de la campaña. Y una soberbia podía, no sé si era un discernimiento, pero la verdad me molestó ese decir, porque en definitiva un servidor público llega a los lugares que llega porque nosotros le damos un apoyo y para servicio de la ciudadanía, del país. La política no es fea, no es mala. Lo que la hacen mala es aquellos que se equivocan en decir qué es lo que tenés que hacer realmente. Porque todos nos dicen que quieren que vivamos mejor. Pero bueno, yo no quiero hablarle de política, quiero decirles, este hombre, cómo decía, yo soy el jefe, y así se plantaba, y digo, oh Señor, cuánto orgullo, cuánta soberbia. Muchas veces nosotros también andamos en estas luchas. Por eso quiero decirte que el que te va a convencer de algún pecado, algún error, alguna falta, es el Espíritu Santo. Él utiliza su palabra, utiliza la iglesia, utiliza hombres y mujeres, pero era importante que el Señor se fuera, porque iba a mandar al Consolador. Sigue diciendo en Romanos 12, 1 y 2, estoy leyendo Biblia de las Américas, ya metiéndonos en el tema de la transformación. El versículo 2 dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La palabra transformar en griego, metamorfos, y de ahí se deriva en el español metamorfosis, transformación. Y pensemos en esto, en poder ser transformados. Y si tiene 55 segundos de su vida, ahora, les voy a pedir que veamos un video cortito y seguimos. Muy bien, gracias hermanos. Tremendo, ¿no? La naturaleza, lo que Dios ha creado, ¿no? Después le leí un poquito que hay otros animales también que hacen metamorfosis, así se transforman. Pero bueno, ¿cuántas mariposas? Digo, ¿cuántas mariposas hay acá? ¿Cuántos? Cuidado, a veces se complica eso. Pero, ¿cuántos queremos ser transformados por el Señor? ¿Cuántos queremos ser cambiados por el Señor? Era de una manera y quiero ser de otra. Muchas veces te sentiste como gusano, dice la palabra, o nos sentimos avergonzados. Ayer escuchaba una pregunta, gracias a Dios estamos un poco estudiando ahí en el seminario un curso y nos preguntaba el pastor Olivares, agarré un papel y escribí algo que no querés que se entere absolutamente nadie. Escribí eso que, viste, por nada, no sé si te animarías a decírselo a tu cónyuge, eso que te da mucha vergüenza. Entonces nos tiró esa pregunta. Y uno, viste, y después dice, ¿cómo se sintieron? Y uno se siente un poco incómodo. Otros decían que nadie encuentre mi papel.
¿Viste? Entonces, pero después él agarra y dice, bueno, ¿cómo te gustaría que el que reciba eso tan secreto y oculto que vos tenés, cómo debería ser la persona que reciba el consejero que te escuche? ¿Cómo debería ser? ¿No? Entonces decían, bueno, empático, como el Señor Jesús y así, ¿no? Pero la pregunta era movilizadora, porque, bueno, había una canción por ahí, no cristiana obviamente, que dice que todos tenemos un muerto en el placar, pero el Señor también nos limpia de eso. Pero maravilloso lo de la transformación. El Señor quiere seguir la transformación. Y mira, para empezar, el punto 1, quería empezar por la inversa. Lo que no es ser transformado por el Espíritu. Lo que no es ser transformado por el Espíritu. Y pensé algunos puntos. No sé si... bien. La experiencia de otros no te transforma. La experiencia de otros no te transforma. Te puede motivar o animar, pero es lo que vivió otra persona. Muchas veces vemos, nos cuentan, nos comparten experiencias que personas, hermanos, pastores o quien sea vivieron, pero está bueno que la escuches, pero es la experiencia de otro. ¿Sí? Eso no te va a transformar, te va a motivar, te va a animar. Otra cosa, experiencias carismáticas no te transforman, sirven como una manifestación de Dios en tu vida, pero va más allá de la búsqueda. Por eso yo decía esto, ¿no? Una experiencia, Dios se puede manifestar. Lo maravilloso del Señor, que habló de muchas maneras, dice Hebreos, de muchas maneras desde la antigüedad hasta ahora, de muchas maneras. Dios no es Dios de receta. Dios no hace las cosas siempre igual. Fíjate los llamados. Es muy interesante ver cada llamado que Dios hizo a hombres y mujeres de Dios. Fueron distintos. Como lo llamó a Moisés, como lo llamó a Abraham, como lo llamó a Pablo, como lo llamó a Pedro. Todo distinto. Los milagros que hace el Señor es distinto. Por eso tenemos que vivir una dinámica del Espíritu Santo, una dinámica del Evangelio. No es que si yo hago las cosas de determinada manera voy a tener éxito. Dios no es eso. Dios es Dios. Y si tuviste una experiencia, gloria a Dios. Y si nunca tuviste una experiencia carismática o una experiencia que llame la atención, no significa que Dios no te está transformando, mi hermano, hermana, amigo, los que nos están escuchando. Porque muchas veces no nos suceden cosas y vemos que a otros les suceden y pensamos que el otro es más espiritual o el otro sí está recibiendo de Dios y yo no estoy recibiendo. Y Dios no se limita a eso. Dios mira tu corazón y tu entrega. Ahí va a estar. Ahora si vos estás frío, estás apático, tu corazón está duro, es otra cosa. No te cambia la voz para predicar. Como tal o cual predicador. No vas a cantar como Marcos Brunet o vas a cantar como tu nombre, ¿no? He visto a algunos hermanos, por supuesto acá no sucede, que vos ves al pastor, acá tampoco sucede, pastor, ves al pastor que es una figura muy fuerte en la iglesia, que hasta la llaman por el nombre, y muchos discípulos son iguales al pastor. Su forma de hablar, su forma de dirigirse. A ver, lo que quiero decir, esto no te transforma. Sí, fíjense que a Pedro le dicen en un momento, le dicen, él habla como los otros. La esencia de lo que hablamos, sí. Pero no que yo tengo que imitar el tono o tengo que ser de determinada manera. ¿Sí? Dios te hizo como te hizo a vos. Y te va a utilizar como sos vos, pero santificado.
con tu personalidad. A mí me gusta mucho ver personas que a veces han luchado con esto de la timidez, y cómo de a poco vos ves cómo Dios va obrando y que desde su entrega al Señor ellos van avanzando, porque hay algunos que tenemos más elocuencia, somos más charlatanes. No, y otros que les cuesta más. Pero Dios obra en todos, con tu personalidad. Por eso decíamos, no te transforma como para cambiarte la voz. No te transforma hablarle en difícil a Dios. A veces tengo como una pequeña carga, un dolor, como que le hablamos demasiado estructurado a nuestro papá. A veces parece que le hablamos al Dios del Antiguo Testamento. Dios es Dios de los dos testamentos. Seamos sencillos, ¿cómo es un niño? Maduros en nuestra transformación, maduros en aquello que buscamos, maduros en el alimento sólido. Pero no lo hagamos difícil. Y tengo un videito más para que podamos ver. De esto, de hablarle en difícil a Dios. A ver si lo podemos poner. Algunos lo conocen, ¿eh? Acudo a tu infinita misericordia, a tu gracia inmerecida, y humildemente me pongo ante ti, para rogarte que atiendas mi humilde petición. Pero vengo ante ti, porque tú suples todas mis cosas, y el deseo de mi corazón no te es oculto. Quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh amadísimo Padre, bendito tú entre todos Espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, ¿me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, sí, es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Gracias. Bien, él termina ahí diciendo, niños, dice, ¿no? Pero seamos sencillos con el Señor, pidámosle las cosas como son, hablemosle simple a Dios. No lo vamos a sorprender porque, no sé, diga un montón de cosas, no te transforma a decir un montón de palabras. Dios te utiliza con tu personalidad transformada, santificada. Tenemos que dejar que el gobierno del Espíritu Santo en nuestro ser interior sea cada vez mayor. El Señor nos da su Espíritu por medida, lo da todo. Nosotros tenemos que dejar que Él gobierne en todas las áreas. Esto es lo difícil. El Espíritu Santo está en tu vida, pero muchas veces, como nos manifestaba también el pastor Daniel, lo entristecemos con nuestra manera de ser, con nuestra manera de proceder, ¿sí? Y no le damos el gobierno suficiente. Ahora, son 3 puntos. Esto es lo que no es ser transformado. Espero que te acuerdes algunas cosas. Lo que sí es ser transformados. Vemos en la palabra, transformado por el Espíritu, ¿no? Vemos en la palabra una personalidad muy importante. La vida del rey Saúl. Cuando piensan en el rey Saúl, ¿qué piensan? Díganme algo, no me dejen solo. Está bueno, bien, un fiasco, dicen. ¿Qué más? Díganme más, a ver por el fondo, ya, díganme. ¿Qué, rey Saúl, qué onda? ¿Qué onda con este muchacho? ¿Eh? Imperfecto, sí. Mentiroso, le están dando apariencias. Hay pastores acá. Sí. Bien, entonces, ¿qué opinión les merece el rey Saúl? Miren, es interesante poder estudiar, esta semana podés estudiar la vida del rey Saúl, por ejemplo. Y está bueno, como digo, acá uno trata de extraer. Dice que
un siervo de Dios de la tribu de Benjamín, tribu pequeña, de hermoso parecer, dice la Biblia. En 1 Samuel 9:2, 9:2 dice, tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y bien parecido. No había otro más bien parecido que él entre los hijos de Israel. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Se le daba importancia a esto. Sucede en su vida un hecho transformador cuando es ungido rey en su encuentro con Samuel. Samuel, ya le habían dicho, Samuel, estás grande, hay que buscar, Dios le dice quién va a ser. Es decir, es todo esto que fuimos diciendo, pero no empezó mal. Y esto nos hace reflexionar a nosotros también. El Antiguo Testamento tiene esto, uno lee una personalidad de ahí, de la Biblia, que no es un cuento, mis hermanos, es palabra de Dios. No es una leyenda, qué lindo este libro, es palabra de Dios, son hombres de Dios, en donde vemos que es elegido por Dios. Entonces no es cualquiera Saúl. Después se convirtió en un fiasco. Pero bueno, pobre Saúl. Bueno, pero eso vemos. Primera de Samuel 9:17. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, he aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará a mi pueblo. Tarea brava tenía. Saúl se quedó con Samuel hasta el otro día y descendieron afuera de la ciudad y le seguía declarando cosas que Dios tenía para él, para Saúl. Y ahora vamos a ir al versículo en donde él recibe esta transformación. Pero él iba a buscar unos burros, unas asnas, ¿sí? Y andaba buscando al profeta para que le revele dónde estaban, ¿no? Pero se encuentra con Samuel y sucede todo lo que sucede. Y en el versículo, en 1 Samuel 10, del 5 al 9, queremos ver este hombre cómo es transformado. Cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta, una lira, y estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después que sucedan estas señales, haz lo que debas hacer, porque Dios está contigo. Es decir, cuando Dios te transforma, dale para adelante. Pero lo tenemos que saber también en nuestro interior, que Dios me transformó, me cambió y va a estar su mano, porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal delante de mí y allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas, ofrendas de paz, y deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Muy interesante las indicaciones que le da Samuel. Mientras Saúl se da vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. ¿Queremos un nuevo corazón, mi hermano? Un nuevo corazón. Ya, digamos, lo que hicimos decisión por Cristo, tenemos un nuevo corazón. Ya no un corazón de piedra, un corazón de carne. Y necesitamos que el Señor nos siga transformando, haciendo la metamorfosis, siendo sacándonos lo que no está. No vamos a sacar la naturaleza humana totalmente, pero podemos alimentar más una que a otra. Y entonces sucedió esto con el amigo Saúl, así que tarea para el hogar poder estudiar la vida de Saúl. Vamos con Esteban. ¿Lo tienen a Esteban? Esteban Guereña, no sé si está Esteban Guereña, gran amigo Esteban Guereña. Esteban, en el libro de los Hechos, un hombre también transformado. Esteban no mide tanto, no tiene tanto rating como el apóstol Pablo. Son humildones como Juan el Bautista, pero son personalidades que están en la palabra, llenas de Dios y que marcaron un camino. Esteban,
un hombre de Dios de buen testimonio. Podemos buscar, si quieren, ahí Hechos 7, 54 al 60, si tiene ahí su Biblia, su celular, para que lo comparta. En ese momento se lo eligió a Esteban para servir las mesas. Estamos hablando en el Nuevo Testamento. Estamos hablando que ya había pasado Pentecostés, tanto de los judíos como los gentiles, si no me equivoco. Hechos 6. Pero bueno, lo que quiero destacar, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Eso lo dice el versículo, Hechos 6:3, dice: buscad, pues, hermanos de entre vosotros, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Había que servir las mesas, atender a las viudas, etcétera, etcétera, y Esteban es uno de los elegidos. En el capítulo 7, todo el capítulo 7 es una defensa extraordinaria del Evangelio, arranca desde el Antiguo Testamento hasta sus días. Es fabuloso como él va predicando y hablando, un hombre transformado, lleno de Dios y predicando la palabra, como la iba diciendo, ¿no? Y fíjense, para ponerlos un poco en contexto, en el versículo 51 y 52 usa unas palabras fuertes. Dice: duros de cerviz a los que lo estaban escuchando, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién de vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Pero les dice: ustedes resisten al Espíritu, duros de cerviz, cabeza dura. Cabeza dura, le dice, no le da un mensaje de mimito. Entonces, ¿qué pasó? Claro, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Ah, amigo, qué enojados que estaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Acá vemos otro hombre que estaba lleno del Señor, pero en otra instancia, que yo no sé si me animo a esto, Le tiraban piedras, él seguía declarando. Pero creo que cuando la iglesia es perseguida se hace más fuerte, Cuando la iglesia es perseguida, cuando nos dejan todo fácil, viste que lo fácil uno no lo valora. Lo fácil sí. Pero cuando nos cuesta, cuando por ahí nos empiecen a decir, no prediquen tanto, no, vamos a buscar la vuelta para predicar. Vamos a buscar los caminos, que llegue la palabra de alguna manera. Entonces, pero Esteban, otra vida que tenemos que estudiar, Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que estaba a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Acá aparece otra personalidad importante en la palabra, Saulo. Era Pablo, ¿no? Sí. Ah, amigo. Acá Saulo no estaba lleno del Espíritu Santo. Estaba en otra cosa. Él creía que estaba haciendo lo que a Dios le agradaba. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. A veces nos frenan de golpe, la sociedad está muy agresiva, cualquier cosa nos enoja, cualquier cosa nos irrita, cualquier cosa queremos ir a buscar justicia y derecho.
Estamos con el tema de los derechos. Siempre hablamos de los derechos, pero nos cuesta hablar de los deberes. También debemos derechos y deberes. Recibe mi espíritu, y en el 60 dice, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Amigo, este hombre estaba lleno de verdad, ¿eh? Y habiendo dicho esto, durmió. Saúl, Esteban, lo apedrearon, lo maltrataron. Acá tenemos ejemplos de personas transformadas por el Espíritu Santo. También podemos mencionar mujeres, ¿no? Para que después no me digan que Ana, Débora, la próxima vamos a venir con mujeres también. Y el tercer punto, dijimos, lo que no es ser transformado, lo que es ser transformado. Acá tenemos ejemplos de hombres, Saúl, Esteban. Y entonces la tercera pregunta es, ¿y qué tengo que hacer para que el Espíritu Santo me transforme? Y estamos llegando al clímax, mis hermanos. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bien. Y acá vamos, si quieren conmigo, Gálatas 5:16. De acá algunos versículos vimos también el domingo pasado, y dejar que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Eso era un poco lo que el pastor Víctor nos compartió. Otro punto interesante, no dejarse llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ya dijimos, están las dos en nuestra vida. Y uno vemos cuál alimenta. Escuchaba el otro día la radio en el auto. Yo engancho una sola radio cristiana, la del pastor Carníbal. Debe haber otras, pero bueno. Y el muchacho decía, apagá la televisión, decía. Y algunos se enojan conmigo, pero él decía, argumentaba, y decía que, claro, ¿qué te da la televisión? ¿Te edifica? ¿Te da palabras de aliento? Es bueno estar informado, pero claro, los noticieros tienen que funcionar las 24 horas. Entonces, una noticia la replican un montón de veces. Entonces, bien, tenemos que alimentar la naturaleza, tenemos que alimentar lo que nos lleva a Dios, ocuparnos en Dios. Entonces esto nos va a frenar esos impulsos también. Dice, estas dos fuerzas, dice ahí en Gálatas, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Hoy nos vamos de acá y vas a tener que elegir el espíritu o la carne. Vas a tener que elegir en cada cosa, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y hasta que nos volvamos a ver. Hay que elegir. Y para esto vamos a poner, ya para ir redondeando, las obras de la carne. Ahí dice, en lo que es sexualidad, dice, eso no lo pasé. Dice adulterio, el versículo, si quieren buscarlo, el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, inmoralidad, impureza, sensualidad. Todo esto lo encerré en lo que es sexualidad, ¿sí? Ahora, estas son las obras de la carne. También tenemos que ser sabios en poder disfrutar, porque uno parece que es todo negativo, o que todo se cierra, o que nada se puede disfrutar. No, disfrutar y vivirlo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, todas estas cosas a Dios no le agrada. Después dice idolatría, hechicería. Esto lo podemos involucrar en la adoración. ¿Qué estoy adorando? Quizás muchos programas de los signos. Ayer a mi hija le preguntaban de qué signo es. A mí me preguntaban cuando ella había nacido, nació en el, no sé, en la... No, la verdad, no sé. Sí puedo buscar, pero digamos, no me tiene que condicionar eso a mí. Quizás mi adoración, cada uno sabrá a qué le da idolatría, aquella cosa que pones
antes que a Dios mismo. ¿Sí? Puse otro punto, relaciones. Mirá, estos son obras de la carne también. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, rivalidades, envidias. Termina ahí lo que es las obras de la carne, la intromisión en la vida de los demás, homicidios, borracheras. ¿Cuántas familias arruinadas por un loquito que salió con una gota de alcohol de más y atropelló a alguien y arruinó una familia? Orgías, y otra versión dice fiestas desenfrenadas. En estas fiestas también se venden esas drogas cocinadas, habrán escuchado. Todo es basura. Y me permito decir este término porque el apóstol Pablo decía, lo tomo por basura, ¿no? Todo lo del mundo. Habrán escuchado que algunas pastillas tenían la cara de Messi. Y si no lo escucharon, bueno. Una fiesta electrónica. Te mandan un WhatsApp y te mandan la lista de un cuarto, medio. Fiestas desenfrenadas. Cuando se busca más y más y más. En este mundo estamos, y en este mundo tenemos que hablar del Señor y ahí tenemos que ser transformados. Y ya para ir cerrando vemos el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos son? ¿Se acuerdan? 9. Amor, amén, amén, bien, bien, ahí está, ya terminando. Digamos, cuando le pedimos a Dios que me dé paciencia, ¿está bien? ¿O tengo que decir que se manifieste la paciencia que ya pusiste en mi vida? Haceme más bueno, Dios, pero dice el fruto es que hay bondad. Señor, haceme más tranquilo, como que va a venir la tranquilidad de afuera y nos va a entrar. Pero dice que mora. Somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso, mi hermano, es muy, muy bueno que usted cuide su salud, vaya al médico, haga ejercicio, tome la medicación que tiene que tomar, confíe en Dios que lo va a sanar, pero también hágalo, porque hay que cuidar, somos una unidad, cuerpo, alma y espíritu, somos uno. No es decir, no, yo soy más espiritual y no voy a comer por no sé qué cuántos días. No es así. Seamos sabios en esto, seamos sabios en que tenemos un vendaval de cosas en nuestro interior. Dice, también habla la Biblia que con el poder que Dios puso en nosotros vamos a bendecir a otros. Y para terminar, vamos a Efesios 5:18. No sé si pueden pasar los músicos o alguna compañía. Versículo conocido también. Efesios 5:18. Por eso les aclaré que era agua. Por el versículo este que viene. Conocido. Efesios. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, o otras versiones dicen te arruina la vida. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu. A modo de conclusión, ahí podemos pensar, ¿quién tiene el gobierno de tu vida? ¿El Señor? Si es así, amén. Y el control absoluto de nuestras vidas. No es sencillo, porque queremos hacer lo que se nos place.
a veces Dios nos pide otras cosas que no nos placen tanto. Teniendo en cuenta que convivimos con dos naturalezas, alimentemos, esto es por fe, ¿no? Alimentemos la naturaleza divina y la otra, vamos a dejarla sin nutrientes, vamos a dejarla anémica. Y a la naturaleza de Dios, que es ocuparse de su palabra, dice que ocuparse del Espíritu trae vida y paz. Ocupate en esto, no te preocupes tanto, ocupate en estas cosas y que Dios te siga transformando. Revaloricemos más el ser que el hacer. Nos gusta, me preguntaba esta semana, la iglesia de Corinto tenía todos los dones. Todos los dones. Y si estudiamos los dones, vamos ahí. Vamos ahí a estudiar. Pero pensaba también los pecados groseros que había en la iglesia. Y reflexionaba, digo, bueno, Dios es Dios y hace las cosas como Él quiere. Pero lo que quiero rescatar es que revalorices el ser interior, que revalorices lo que sos más que lo que haces. Porque lo que hago lo ven los demás, parece, pero es muy importante lo que sos delante de Dios y delante de los hermanos. Los dones, el servicio, después va a venir. Es más, yo creo que ahí Dios ve a veces corazones tan buenos y tan consagrados que por ahí no tienen determinado don o característica o cualidad y el Señor los utiliza igual, porque ven que su ser está alineado con el Señor Jesús. Y esa es un poco la idea de la transformación, ser como el Señor. Un desafío hermoso y difícil también a la vez, ¿no? Así que bueno, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Podés tener ahí un minutito a solas con tu Dios y pensando un poco todas estas cosas, en qué necesitas ser transformado, quizás en el carácter, quizás en tu ánimo, quizás caes mucho en depresión, o acá te sentís bien y animado, pero después en la semana es difícil. Pero el Espíritu Santo, si tenés la convicción, y si no, podés tomar la decisión hoy de aceptar a Cristo, el Espíritu Santo pone todo esta gama de lo que es Dios mismo, amor, gozo, paz. Señor, en el nombre de Jesús, pido por cada uno de mis hermanos, amigos, aquellos que estén mirando, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser transformados cada vez más. Cuando te miramos a vos, Señor, vemos a veces que estamos lejos. Vemos a un hombre como Esteban, que mientras lo apedreaban, él declaraba la palabra, cerraban sus oídos, lo tiraron afuera de la ciudad. Él fue capaz de decir: perdónale los pecados, porque aprendió de ti, Señor. Aprendió de ti, que en la cruz lo hiciste, Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es suficiente, porque Cristo es suficiente. Señor, llénanos de tu plenitud más y más. Que en nuestro interior podamos dejar que todas las áreas de nuestra vida sean afectadas por ti, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, haz una obra sobrenatural sobre cada hermano, hermana, amigo. Una obra sobrenatural. Hablar con Dios es un hecho sobrenatural. Señor, te amamos
Y gracias por haber llegado a nuestras vidas. Gracias porque llegaste a mi vida, Señor. ¿Dónde estaría si no hubieses venido, Dios? Y una y otra vez me humillaste y me mostraste que vos eras la única respuesta, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque una y otra vez perdonaste mis pecados, mis debilidades, mis inconsistencias, mis dudas. Y hoy está el Señor para hacer todo esto en tu vida. Oh, para liberarte de toda angustia. Ocupate de Él, que es vida y paz. Espíritu de Dios, gracias por estar aquí. Gracias por tu presencia. Gracias por cada hermano que decidió venir aquí. Es un tiempo de decisión. Quizás como muchos están decidiendo a ser miembros de la iglesia. Qué bueno. Por ahí otros más se tengan que sumar. Quizás otros se tengan que sumar a bautizarse. ¿Por qué estás esperando? Si crees en el Señor Jesús, te podés bautizar. Si tenés un servicio para hacer, hacelo. Si tenés a alguien que le estás hablando del Señor, seguí ahí. El que gana almas es sabio, dice la palabra. Oh Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias por tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.